Bienvenidos todos al foro del día de hoy, titulado La Política Nacional de Cambio Climático en Guatemala. Esta política la podemos encontrar dentro del Plan Cancún 2032. Tenemos la participación de varios disertantes, dentro de los cuales está Pedro Vázquez, Frank Domínguez, Diana Valdés y Leonidas Fuentes. La encargada de las preguntas va a ser su persona, Arlene Chocolate. Vamos a dar inicio con una pregunta para el compañero Frank Nehemías. ¿Cómo justifica Guatemala la necesidad de una política nacional sobre el cambio climático? Muchas gracias, Arlene, gracias, compañeros. Se tiene entendido, ¿verdad?, que Guatemala, debido a su alta vulnerabilidad de ubicación geográfica, su economía y ubicación demográfica, es necesario contar con una política que reúna esfuerzos para mitigar los gases de efecto invernadero, asimismo que pueda ayudar con los impactos del cambio ambiental. Ahorita se ve muy seguido que ya atravesamos por unos espacios donde los huracanes, las inundaciones y las sequías se vuelven un poco más reincidentes. También está el aumento de la temperatura. Estos fenómenos afectan directamente aspectos como el área de salud, también a la agricultura, la ganadería, y se ve más afectada el área rural o indígena. Entonces, estos temas se ven en la necesidad de crear esta política. Dentro del Plan Cancún 2032 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible plantean que Guatemala debe de incorporar criterios de riesgo climático, también políticas de hambre cero. Entonces todo eso va beneficiando a la creación y a que esta política tenga vigencia actualmente en el país. Muchas gracias. Vamos a dar paso a una siguiente pregunta para el compañero Leonidas Fuentes. Su pregunta, compañero, es: cuando hablamos de la justificación de la política nacional de cambio climático en nuestro país, Guatemala, sus impactos, ¿qué es lo que realmente pone en peligro? Gracias, señor. En sí, quizás como número uno para resaltar lo que pone en peligro es la vida del ser humano, ya sea el fenómeno del cambio climático, a grandes desafíos, afecta muchas veces a nuestra población de Guatemala. En esto quizás es el aumento de incendios, miramos tantos incendios que se dan por falta quizás del agua, y las inundaciones, miramos grandes inundaciones, deslaves, y eso hace que la vida del ser humano se ve también afectado, que es lo principal. Hoy tenemos la pérdida de cosechas, quizás por la sequía que se da también. Hay agricultores que dependen mucho de su trabajo, entonces son pérdidas. Y otro, la pérdida de espacios de la naturaleza. Quizás el mismo ser humano ha ido invadiendo la misma naturaleza, la tala de árboles, miramos hoy en día, es demasiado. Todos estos factores afectan a un cambio climático. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Compañero Pedro, ¿cuáles son los fundamentos en los que se rige la política nacional de cambio climático? Muchas gracias. Específicamente, la política nacional sobre el cambio climático, más que todo, se basa en diferentes fundamentos, más que todo, ¿verdad? En una de ellas, principalmente, dice que el Estado de Guatemala debe de velar porque prevalezca el bien común y no el bien o el interés personal. Y sobre todo tiene que velar y respetar el derecho a tener un ambiente sano, un ambiente libre de contaminación. También otro fundamento es de que el desarrollo de las sociedades
no se debe de llevar a cabo sobre el capital natural, o incluso no se debe de llevar a cabo sobre los recursos naturales. El poco aspecto en cuestiones de gases invernaderos, Guatemala recibe un gran impacto negativo hacia el cambio climático. Entonces, esto requiere de que todas las generaciones están comprometidas y deben de tener esa responsabilidad para poder velar y cuidar del medio ambiente, para que las generaciones venideras puedan tener recursos de gran calidad y sobre todo tener un ambiente sano y libre de contaminación. Muchas gracias, compañero. Vamos con una de las siguientes preguntas dirigidas para la compañera Diana. Diana, ¿qué importancia tienen los objetivos de la política nacional del cambio climático? Muchas gracias también. Pues la verdad, la importancia del objetivo es más que todo la función que va a realizar dentro del cambio climático. Esto se puede ver dentro del estado de Guatemala al momento de que este abarca con relación a las organizaciones tanto públicas y privadas para poder adaptar lo que es en sí la función del cambio climático. Gracias. Muy bien, acabamos de terminar una de las primeras rondas de las preguntas. Vamos a dar inicio con la segunda ronda con el compañero Frank. La siguiente pregunta para usted, compañero, es: desde una perspectiva de gestión pública, ¿cuáles son los principales desafíos de la implementación territorial de la Política Nacional de Cambio Climático? Sí, compañera. Bueno, actualmente el Consejo Nacional de Cambio Climático acá en Guatemala identifica retos como lo es y creo que eso sucede en todos los ministerios actualmente en el país, ¿verdad? Que es la limitación presupuestaria. Es muy estrecha, lo cual impide que pueda cubrirse todos los puntos del país. Asimismo, se podría tomar en cuenta que hay una débil también descentralización de los esfuerzos hacia las municipalidades. Esas son los dos retos que se tienen como primordiales dentro de la política, pero también hay desafíos. O sea, los desafíos es de que hay una gran diferencia en las capacidades tanto económicas como técnicas entre las municipalidades. No tienen la misma capacidad, aún siendo comunidades vecinas, de poder implementar medidas hacia el cambio climático. Otro desafío es que el plan de desarrollo municipal de cada comunidad es casi nula esta implementación de políticas o de mecanismos que puedan mitigar estos cambios, ¿verdad? Eso es casi nulo acá actualmente en el país. La mayoría de estos planes van enfocados simplemente a medidas que tal vez contribuyen al desarrollo, pero no se ven a futuro, ¿verdad? Medidas que a futuro no van a tener un gran cambio. Entonces, derivado de esto, se ve la gran necesidad de descentralizar y fortalecer estos mecanismos para que esta política pueda tener la profundidad que se requiere. Muchas gracias. También sabemos, ¿verdad?, que dentro del Plan Nacional del Cambio Climático hay principales rectores. Para esto le vamos a solicitar el apoyo del compañero Leonidas, que él nos pueda decir cuáles son los principales rectores de la Política Nacional de Cambio Climático que se presentan y las pautas y decisiones de las cuales se puedan destacar dentro de este plan. Gracias, compañero. Pues quizás podemos tener los planes y programas, estrategias para la acción. Quizás aquí podemos tener la participación pública, así como la presencia de género, ¿verdad? Quizás ahora en nuestros tiempos ya se da un poquito más. Considero que ya la igualdad ya va siendo tanto como el hombre y la mujer. Anteriormente se era muy marginado, tachado quizás mente a las mujeres, ¿verdad? Segundo, podríamos proteger la producción agrícola, crear programas. Quizás gobiernos lo han hecho, pero quizás sí un poquito. Los agricultores necesitan mucho apoyo.
como decía anteriormente, necesitan proteger, mirar sus semillas para que todo sea más productivo. Veo construir las obras de infraestructura de acuerdo a normas de calidad. Las empresas, con el objetivo de ganar, hacen las obras de baja calidad, no se hace como es, entonces eso hace que afecta no solo en sí al agricultor por falta de infraestructura de calidad. Pues la protección de los cuerpos de agua, quizás que quiere donde nacen los nacimientos, necesita forestación, necesitan de mantenimiento, pero muchas veces nosotros como seres humanos somos ingratos, no lo cuidamos, a lo largo del tiempo nos va afectando y eso nos trae situaciones grandes. Así que todos estos aspectos hay que ir viendo, así vamos a contribuir y alcanzar los objetivos de esa política. Ver que todo sea mejorable, ver muchos aspectos, pero si tomamos conciencia así nosotros mismos para alcanzar estos objetivos de esta política del cambio climático. Muy bien, gracias. Vamos con una de las siguientes preguntas que va dirigida para el compañero Pedro. Pedro, ¿cuáles son las bases legales de la Política Nacional del Cambio Climático? La política de cambio climático se basa sobre varias leyes en el país y todo. En principal tenemos la Constitución Política de la República de Guatemala, que da vida a todos los programas, proyectos, a todas las leyes que se rigen en nuestra Guatemala, ¿verdad? Entonces, principalmente tenemos la Constitución, que es la primera y que le da vida a todo. En segundo, también tenemos la Ley del Organismo Ejecutivo en su decreto 114-97, que en su artículo 29 precisamente ahí habla sobre el Ministerio de Ambiente y los Recursos Naturales, que específicamente dice en el artículo 29 que a este le corresponde el poder formular y ejecutar las políticas relativas a su rango, cumplir y hacer que se cumplan el régimen concerniente a la conservación, a la protección, a la sostenibilidad, al mejoramiento del medio ambiente y a los recursos naturales del país, y sobre todo al derecho humano a un ambiente saludable. Estas son unas leyes que rigen estas políticas, pero también tenemos la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente en su decreto 68-86. También tenemos el Código de Salud en su decreto 90-97, y tenemos también la Ley de Áreas Protegidas en su decreto 4-89. También está la Ley Forestal en su decreto 101-96, que todo esto le dan vida a a esta política más que todo. Esas son algunas, ¿sí? Muchas gracias. Vamos a dar paso a una de las siguientes preguntas. Va dirigida a la compañera Diana. Diana, según el Acuerdo Gubernativo 329-2009, ¿qué ministerio se encargaría de difundir la Política Nacional de Desarrollo del Cambio Climático? En sí, el ministerio que está encargado de eso es el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Él está encargado de implementar lo que es esta ley y, aparte de eso, ejercerla. Y para poder ejercerla necesita la coordinación tanto de instituciones públicas y privadas para poder aplicar lo que es sí, el cambio climático, y así poder realizar ese cambio que necesita lo que es el estado de Guatemala para mejorar lo que es el ambiente que nos rodea y así tener una mejor vida saludable. Gracias. Muchas gracias. Bueno, así es como finalizamos de esta manera las preguntas directas. Vamos a abrir ahora un espacio para un par de preguntas generales para el que quiera contestar. Vamos con la primera pregunta, que es: ¿cuál es la importancia y cuáles son los beneficios en los sistemas de alerta temprana en Guatemala? Sí, gracias, compañera. Un tipo de alerta, los monitoreos de los ríos, ¿no?
y se da en el caso mucho por la costa. Por ejemplo, aquí nosotros estamos en la parte alta, hoy llueve acá, y ya el día siguiente las aguas negras llegan, desembocan en la parte baja. Tener un tipo de monitoreo para que las personas puedan tener precaución. A veces, perdonen, hay gente que está lavando en la orilla del río, entonces no toman las precauciones necesarias, por eso a veces dan tipos de accidentes, los ríos a veces salen de su cauce, entonces eso va afectando mucho. Sí, tal vez agregar un poco a lo que dice el compañero Leonidas. Creo que la importancia radica en la prevención de desastres, ¿verdad? Eso es el bien primordial. Y los beneficios sería, como lo expresaba él en el caso de los ríos, también podría acortar el tema de cuando hay terremotos dentro del mar y se produce una alerta de tsunami, lo que acabamos de ver hace unas semanas acá en el puerto de San José y toda el área costera de la costa sur del país. Entonces esto, la implementación de estas medidas ayuda a que haya un enlace entre el tema tecnológico, ¿verdad? Y la población, de esa transmisión de la información para evitar esas tragedias humanas. El sistema de alerta de sequías también va. Ese es otro tema muy importante. Se da esto por la falta de agua. Como miramos en nuestro medio, quizás las personas necesitan de agua. A veces los que sufren a ver un poquito más son los que viven en ciudad, la escasez. A veces son abastecidos con pipas. Y ese tipo de alertas hay que considerarlo. O sea, las personas necesitan abastecimiento, crear programas de perforación de pozos para poder ayudar a las personas que lo necesitan. Muchas gracias. Vamos a dar paso a la siguiente pregunta, que es: ¿qué papel juegan las comunidades indígenas en la adaptación al cambio climático? Bueno, en primer lugar, creo que las comunidades indígenas, bueno, si se han dado cuenta tiempo atrás, es un ejemplo que yo vi, donde las personas, digamos, es un ejemplo, donde estas personas al momento de ir a hacer compras, venían y digamos que al comprar productos, llevan, digamos en este caso, si iban a comprar pan, llevaban sus cestas o sus canastos. Eso era un movimiento que tenía el pueblo indígena tiempo atrás, que sí ayudaba a que el cambio climático no afectara. En cambio ahora lo que se ve más que todo es que todas las personas en sí y van a comprar o van a realizar algunas otras cosas, siempre necesitan algunos productos pero plásticos. Entonces eso en lugar de ayudar en sí no está ayudando, sino está afectando lo que es el cambio climático. Entonces las comunidades indígenas, si trajeran de nuevo esa educación que tenían tiempo atrás a este tiempo, siento que ayudaría mucho a este cambio climático. Actualmente nosotros, el país de Guatemala, somos netamente consumistas, ¿no? Lo que anteriormente era todo lo contrario. Nuestros antepasados, ellos propios cultivaban sus alimentos, lo hacían con herbicidas, o cuando no existían herbicidas, lo hacían de forma natural, los alimentaban de forma natural. Entonces ahora ese consumismo que tenemos nos hace implementar temas de pesticidas, también utilizar mucho vehículo, y todo esto afecta directamente al cambio climático que estamos viviendo, y es un tema que tenemos que tomar en cuenta para nuestras futuras generaciones. Otro aspecto que considero que es importante resaltar de las comunidades indígenas es que anteriormente no tenían un desgaste inadecuado de agua como hoy lo tenemos en nuestros días. Ellos muchas veces iban a los ríos a traer el agua y lo consumían en la casa de forma racional. Hoy en día nos podemos dar cuenta que nosotros no hacemos eso. Muchas veces utilizamos el agua de una manera inadecuada, incluso dejamos abiertos los grifos o chorros y el agua se mantiene de una forma de un desgaste total, ¿verdad? Aun cuando no lo estamos sirviendo, cosa que anteriormente en las comunidades indígenas no se veía, porque iban a traer el agua y lo utilizaban conforme a sus necesidades. Muchas gracias. Bueno, así es como le damos
fin a este foro, pues podemos concluir, ¿verdad?, con que a través de esta política se logran la implementación de diversas estrategias y acciones, tanto en el ámbito gubernamental como la participación de la sociedad civil también y el sector privado. Pues podemos ver también que dentro de esta política de cambio climático se tiene un marco estratégico el cual busca enfrentar los diferentes desafíos dentro del cambio climático a través de adaptación y mitigación, la promoción de la sostenibilidad, en donde se involucran todos los actores de la sociedad para lograr un desarrollo